Bienvenidos estudiantes nuevamente a otra clase de bioquímica y en esta vez vamos a tocar una molécula también importante conocida como los lípidos. ¿Está bien? Entonces en ese sentido primero vamos a ver la importancia, luego vamos a ver su definición y luego vamos a ir revisando poco a poco otros aspectos importantes respecto de esta molécula lipídica que, como ustedes saben, forma parte importante, ¿no?, de nuestro organismo. Está en diferentes procesos, en diferentes estructuras. Entonces, por esa razón, vamos a estudiar en este caso a los lípidos. Muy bien, entonces empezamos revisando la importancia de los lípidos. ¿Por qué los lípidos son importantes, no? ¿Cuál es la importancia de estas moléculas en la estructura de los seres vivos? Muy bien. Por ejemplo, tenemos acá una neurona, ¿no? Todos ustedes se han dado cuenta acá, el gráfico corresponde a una neurona. Esta neurona tiene una estructura muy conocida, ¿no? Por ejemplo, tenemos por acá el soma con su núcleo bastante prominente. Luego tenemos la parte del axón. Y en este axón vemos también que hay una estructura que cubre, que envuelve, formando la famosa vaina de mielina, ¿no? La famosa vaina de mielina. Entonces, esta estructura que estamos observando acá es la llamada vaina de mielina. ¿Por qué la estamos mencionando? Porque justamente a nivel de esta vaina de mielina, justamente vamos a encontrar también la participación de lípidos, ¿no? La participación de lípidos. Esa vaina de mielina, como ustedes saben, es formada por los oligodendrocitos o por las famosas células de Schwann. Muy bien, ¿cuál es el papel de la vaina de mielina? ¿Cuál es el papel de la mielina? El papel en este caso de esta vaina de mielina es acelerar o contribuir, ¿no? Contribuir con que la conducción del impulso nervioso sea mucho más rápida, dado que esa conducción va a ser saltatoria, ¿no? Saltatoria a través de los conocidos nodos de Ranvier. De esa manera, entonces, la vaina de mielina hace posible que la conducción nerviosa sea mucho más veloz que en una neurona que carezca de vaina de mielina, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí vemos, a manera de ejemplo, algo de la importancia de los lípidos. Entonces vamos citando en ese sentido. ¿Por qué los lípidos son importantes? Porque participan como moléculas electroaislantes. Los lípidos entonces son moléculas electroaislantes. En el gráfico lo vemos claramente. Son moléculas electroaislantes. Bien, pero no es el único aspecto en el cual los lípidos van a tener importancia, ¿no? Por ejemplo, nosotros conocemos los organismos polares, viven a bajísimas temperaturas. Estos organismos polares, para protegerse del frío, para mantener un equilibrio en cuanto a la temperatura interna de su cuerpo, también requieren de lípidos. Claro, no son los mismos lípidos que encontramos acá en la neurona, son otros lípidos, pero en ese caso también tienen bastante importancia, ya que esos lípidos son moléculas termoaislantes. Termoaislantes. Es decir, estos lípidos van a evitar, ¿no?, que el frío externo, el frío del ambiente, pueda penetrar en sus cuerpos, o también que el calor interno de sus cuerpos pueda disiparse con facilidad. De esa manera, los osos polares, las ballenas, pueden permanecer en su ambiente polar, ¿no?, sin ningún problema. Entonces ahí tenemos otra función, ¿no? Los lípidos también son termoaislantes. Otra función de los lípidos, ¿no?, otra función, por lo tanto, otro aspecto importante también de los lípidos, va a ser de que son moléculas estructurales.
Los lípidos, muchachos, son estructurales. Muy bien, estudiantes, entonces también estamos viendo acá otro aspecto fundamental de estas moléculas conocidas como los lípidos. Ahora, ¿por qué decimos que los lípidos son estructurales? Bueno, son estructurales porque van a conformar justamente estructuras, ¿no? Van a constituir estructuras, van a ser parte de ciertas estructuras importantes en los seres vivos. Ahí tenemos justamente a las llamadas membranas celulares, ¿no? Es muy conocido que las membranas celulares están formadas por un tipo de lípidos llamados los fosfolípidos, ¿no? Estos fosfolípidos van a hacer posible que justamente esta membrana sea fluida y que tenga capacidad para el transporte, ¿no? Tanto hacia el interior de la célula como hacia el exterior también de la célula. En ese sentido, también son importantes moléculas estructurales los lípidos. Forman parte de estructuras. 4. Otra importancia también de los lípidos, ¿no? Además entonces de ser electroaislantes, termoaislantes, estructurales, vemos que los lípidos también son moléculas reguladoras. ¿Ya? Los lípidos son reguladores. Los lípidos son reguladores. Muchos lípidos, por ejemplo, van a tener funciones hormonales, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, la testosterona, ¿no? Determinando el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, por ejemplo, en los varones. Asimismo, otros lípidos también reguladores van a intervenir, por ejemplo, en el metabolismo del calcio, por ejemplo, ¿no? Van a intervenir como agentes antioxidantes, por ejemplo. Entonces, con esos ejemplos también nos damos cuenta de que los lípidos son importantes moléculas estructurales. Reguladores sería en este caso, ¿no? Reguladores. Bien, y finalmente, quizás también una de los aspectos más conocidos de los lípidos, y es que los lípidos son moléculas de reserva energética, ¿no? Son moléculas energéticas los lípidos. Son moléculas energéticas. Muy bien. 1 gramo de triglicérido, que es un tipo de lípido justamente, aproximadamente nos va a proporcionar 9,5 kilocalorías. 1 gramo de lípido. Es una cantidad de calorías que sobrepasa inclusive la cantidad que nos puede proporcionar un carbohidrato como la glucosa. En ese sentido también vemos otra importancia, ¿no? Fundamental de los lípidos, ¿no? Proporcionándole energía, ¿no? A los seres vivos, siendo también moléculas de almacenamiento, ¿no? Moléculas de reserva, que va a estar justamente a nivel de el tejido adiposo. Esa sería la importancia, ¿no? Estos serían los aspectos importantes respecto de los lípidos. Muy bien, pero ¿qué son los lípidos? Habría que también desarrollar la definición. Hay que tener un concepto, ¿no? De los lípidos. ¿Qué son estas moléculas? ¿Por qué se caracterizan? ¿Qué es lo que hace que sean lípidos ciertas moléculas? Entonces, en ese sentido, vamos a ver su definición. Vamos a ver su definición. Se le llama lípido a toda molécula que sea insoluble en agua, ¿no? Pero soluble en solventes orgánicos. Muy bien. Entonces, un lípido es toda molécula. Un lípido es toda molécula. Toda molécula. Orgánica. Toda molécula orgánica. Insoluble en agua. Insoluble en agua, ¿está bien? Insoluble
en agua. Lo que pasa es que el agua justamente es una molécula polar. Todos sabemos que el agua es una molécula polar, una molécula dipolar, ¿no? Una molécula dipolar. Pero ¿por qué recordamos este aspecto del agua? Porque a diferencia del agua que es dipolar, los lípidos son apolares, ¿verdad? Los lípidos son apolares. Entonces, una sustancia apolar en una dipolar no va a tener afinidad y entonces no va a haber capacidad de solubilizarse, ¿no? Entonces, un lípido es toda molécula orgánica insoluble en agua, pero soluble en solventes, apolares. Soluble en solventes apolares. Solventes orgánicos, ¿no? Solventes orgánicos, como lo son, por ejemplo, el éter y el cloroformo. Como el éter y el cloroformo. Muy bien, esta es una manera de definir a los lípidos. Entonces repetimos, a ver. Un lípido es toda molécula orgánica, ¿no? Es orgánica obviamente porque en su composición hay cadenas carbonadas. Insoluble en agua, dado que son apolares en su mayoría, pero solubles en solventes orgánicos, que son apolares, dado que en este caso tenemos como ejemplo al éter y al cloroformo, ¿no? Éter, cloroformo, benceno son solventes apolares y en esas sustancias sí se podría disolver, ¿no? Un lípido. Entonces esa es una definición. Se les puede conocer de otras maneras a los lípidos, por ejemplo que son moléculas ternarias porque principalmente están formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Es otra manera de definirlos también. Pero eso sí, son moléculas orgánicas, ¿no? A diferencia del agua, por ejemplo, que es una molécula inorgánica. Muy bien. Continuando con el desarrollo del tema de lípidos, vamos a ver ahora los componentes de los lípidos, ¿no? ¿De qué está constituido un lípido? ¿Cuáles son sus componentes más importantes? Muy bien, entonces en esta parte vamos a ver los componentes de los lípidos. En su mayoría, los lípidos, por ejemplo, van a presentar ácidos grasos, pero no todos los lípidos. No es una condición, digamos, absoluta el que tengan ácidos grasos. Pero más bien justamente por eso hemos hecho la definición, ¿no? Que puede, digamos, abarcar a la mayoría de lípidos. Eso quiere decir que los lípidos estructuralmente van a ser moléculas bastante diversas. Bien, entonces empezamos mencionándolos. Tenemos por acá, por ejemplo, el alcohol. En un lípido vamos a encontrar como componente a el alcohol. En un lípido también vamos a encontrar como componente, bueno, en este caso, en la mayoría de ellos, a los ácidos grasos. Vamos a encontrar a los ácidos grasos. Serían los dos componentes más importantes, digamos, de los lípidos, de una gran parte de los lípidos. Repito, no es una condición universal. Muy bien, ahora, dentro de
los alcoholes, ¿no? Que como vemos acá, tenemos acá un ejemplo de alcohol y vemos pues que son cadenas hidrocarbonadas, ¿no? Son cadenas hidrocarbonadas los alcoholes. En este caso es una cadena corta de 3 carbonos, pero lo importante es que estas moléculas tienen grupos oxidrilo, van a presentar grupos oxidrilo. Esa es una condición importante. Eso define su naturaleza de alcohol justamente, ¿no? Cadenas hidrocarbonadas con grupos oxidrilo. Dentro de estos alcoholes que forman parte de los diversos lípidos, tenemos por ejemplo al glicerol, ¿no? El alcohol llamado glicerol. Otro alcohol importante es la esfingosina. La esfingosina. También tenemos a el dolicol, ¿no? A el dolicol, y tenemos al miricilo. Al miricilo. Muy bien. Ahí tenemos 4 tipos de alcohol que lo podemos encontrar, como les decía, en diversos lípidos. Pero el más conocido, el más frecuente, el que está en los lípidos más comunes, más conocidos, es el glicerol, llamado también glicerina o propanotriol también se le puede decir. Este es un alcohol trivalente, ¿no? Un alcohol trivalente. La tenemos ahí, que es un alcohol trivalente, debido a que tiene la propiedad de poder reaccionar con 3 moléculas y formar hasta 3 enlaces. Justamente el ejemplo que tenemos acá, ¿no?, corresponde a la estructura química de el glicerol o glicerina. Tenemos acá justamente, ¿no? Y observamos 1, 2 y 3 grupos oxidrilo, los cuales van a reaccionar con ácidos grasos y entonces van a formar al famoso enlace de tipo éster, que es un enlace muy típico de los lípidos. La esfingosina es otro tipo de alcohol, ¿no? Es otro tipo de alcohol y es parte importante de otros lípidos, ¿no? De otros lípidos. Por ejemplo, vamos a encontrar esfingosina en los glucolípidos, por ejemplo, ¿no? Va a haber esfingosina en los glucolípidos. Hay lípidos, ¿no? Hay lípidos que... glucolípidos, ¿no? Como les decía, hay lípidos que van a contener en su estructura glúcidos, es decir, moléculas heterogéneas que van a ser formadas por lípidos y glúcidos. En ese tipo de lípidos conjugados vamos a encontrar a este otro alcohol llamado esfingosina, ¿no? O esfingol, también se le puede llamar. Es así que tenemos esfingosina, por ejemplo, a nivel de los lípidos como la esfingomielina, a nivel de los lípidos como los galactocerebrósidos o los gangliósidos. Entonces ahí tenemos a este tipo de alcohol, esfingosina. El dolicol es un alcohol también importante, ¿no? Un alcohol importante en el transporte de moléculas, ¿no? Un alcohol importante en el transporte de moléculas. O dicho de otra manera, ¿no? Es un alcohol que constituye a lípidos, ¿no? Un alcohol que constituye a lípidos que participan como transportadores intermediarios, digamos, ¿no? De ciertas moléculas. Entonces, en ese sentido tenemos al dolicol participando en ese aspecto. Y el miricilo, finalmente,
¿no? El miri lo tenemos a nivel del panal de abejas, por ejemplo, ¿no? El miricilo va a estar acá en el panal de abejas. No hay que perder de vista de que el glicerol sería el alcohol más importante. En segundo lugar, el esfingol, y después ya otros alcoholes menos importantes para la estructura de los lípidos en general, ¿no? Muy bien. Los ácidos grasos, otro componente importante también de los lípidos. Estos ácidos grasos también son cadenas, ¿no? Cadenas carbonadas, ¿no? Cadenas carbonadas. Los ácidos grasos van a ser cadenas carbonadas. Y se caracterizan porque generalmente los ácidos grasos van a tener un número, ¿no? Un número par de carbonos. Un número par de carbonos. Esa es la característica de los ácidos grasos. Es decir, generalmente van a tener 12, 14, 16, 18, 20 carbonos en su estructura. Es muy raro que un lípido o un ácido graso, tenga un número impar. Puede existir, pero no es lo común, ¿no? Generalmente el número par de carbonos. Ahora, estos ácidos grasos se pueden dividir en dos grupos. Se les puede clasificar en dos grupos. Tenemos, por ejemplo, acá a los ácidos grasos saturados. ¿Ya? Ahí tenemos a los ácidos grasos saturados. Y tenemos a los ácidos grasos, por otro lado, insaturados, ¿no? Saturados e insaturados. Muy bien. Se le dice ácido graso saturado cuando en la cadena carbonada no vamos a encontrar enlaces dobles, ¿no? Solamente enlaces simples a lo largo de la cadena. En cambio va a ser insaturado cuando a lo largo de la cadena podemos encontrar uno o quizás 2, 3, 4 o más enlaces dobles. Entonces la presencia de un enlace doble hace que el ácido graso sea insaturado. Si no hay este enlace doble, entonces el ácido graso es saturado. Muy bien, ahora, los ácidos grasos saturados van a ser componentes de lípidos como por ejemplo el sebo, ¿no? De la grasa animal. Y se caracteriza esa grasa animal porque a temperatura ambiente son grasas sólidas. En cambio, los ácidos grasos insaturados van a ser componentes de las grasas líquidas, ¿no? Así tenemos, por ejemplo, al aceite vegetal. El aceite vegetal a temperatura ambiente es líquido. Entonces, eso es porque sus ácidos grasos son insaturados. En cambio, el sebo animal es sólido a temperatura ambiente. Y eso es porque sus ácidos grasos son saturados. Ácidos grasos saturados. Muy bien. Entonces, dentro de los ácidos grasos saturados, podemos mencionar como ejemplo el ácido, por ejemplo, palmítico. El ácido palmítico, ¿no? Podemos mencionar, por ejemplo, también el ácido lignocérico. El ácido araquídico. ¿No? Entre otra lista bastante larga
¿no?, de ácidos grasos saturados. Repito, donde solo hay enlaces simples. Enlaces simples. En cambio, los ácidos grasos saturados son, por ejemplo, aquellos ácidos grasos esenciales, muchos de ellos conocidos como los omega 3, los omega 6, que son importantes, ¿no?, en, por ejemplo, el desarrollo neurológico de una persona, ¿no? Entonces, en ese sentido tenemos, por ejemplo, como insaturados al ácido oleico, al ácido linoleico, al ácido linoleico, al ácido linolénico, el ácido araquidónico, ¿no?, entre otros ácidos grasos que van a ser insaturados, ¿no? Por ejemplo, el linolénico es conocido como el omega 3, el linoleico como el omega 6, por ejemplo, ¿no? Lo encontramos en alimentos como el pescado, por ejemplo. Entonces ahí tenemos, ¿no?, una lista de ácidos grasos. Estos ácidos grasos, al reaccionar con un alcohol, van a formar, por ejemplo, con el alcohol glicerol, van a formar el enlace éster. Entonces es importante también recordar más o menos cómo se da la formación del enlace éster. Entonces veamos acá la formación de ese enlace éster, un enlace muy característico de los lípidos. Muy bien, el enlace éster se forma, ¿no?, se forma entre, ¿no?, se va a formar por una reacción química entre el oxidrilo del alcohol, entre el grupo oxidrilo del alcohol y el carboxilo del ácido graso. Y el carboxilo del ácido graso. Entonces acá vemos, ¿no?, acá vemos cómo el enlace éster se forma entre alcohol y ácido graso. ¿Qué componente del alcohol? El grupo oxidrilo. ¿Y qué componente del ácido graso? El grupo carboxilo. Entonces miren, este alcohol, que puede ser, por ejemplo, el glicerol, ¿no?, este alcohol llamado glicerol puede tener por ahí, ¿no?, un grupo oxidrilo, ¿sí o no? Tiene un grupo oxidrilo. Es más, el glicerol tiene 3 grupos oxidrilo. Y el ácido graso, en uno de sus extremos, tiene el grupo carboxilo, ¿no? El ácido graso, en uno de sus extremos, presenta grupo carboxilo. Entonces, por eso se dice que hay una zona polar, ¿no?, en el ácido graso, y una zona apolar. La cola sería, por ejemplo, apolar. Entonces, este oxidrilo reacciona con este carboxilo del ácido graso, ¿ya? No olvidemos de que este es el ácido graso, ¿ya? Este es el ácido graso. Y al reaccionar, ¿no?, el oxidrilo del alcohol con el carboxilo del ácido graso, se libera una molécula de agua. Entonces, se dice que ha ocurrido una reacción de condensación. Y como producto de esa reacción de condensación es que ahora se encuentra unido, ¿no?, ahora se encuentra unido el ácido graso con el alcohol. Y ese enlace
formado se llama justamente enlace éster. Este es el enlace éster. Muy bien, entonces el enlace éster se ha formado como producto de la condensación, ¿no?, entre un alcohol y un ácido graso. Ese es el tipo de reacción química. Ahora, si nosotros quisiéramos romper el enlace, tendríamos que introducir una molécula de agua. Obviamente el proceso va a ser enzimático. Hay enzimas que van a romper el enlace éster. Y como se está rompiendo el enlace éster utilizando agua, entonces a esa reacción química se le llama hidrólisis. Entonces, cuando se forma el enlace, condensación. Para desintegrar el enlace, reacción de hidrólisis. Y esa hidrólisis lo harán justamente unas enzimas especiales conocidas como las hidrolasas.